Son las 7 horas con 36 minutos. Damos la bienvenida al doctor Ismael Quintana, académico experto en Derecho Constitucional. Doctor Quintana, se han consumado algunos hechos que se los veía venir. En la Asamblea no se censuró a Vilma Terán, se le abrió más bien una tribuna para otro de sus discursos cósmicos. Mientras tanto, en el Consejo de la Judicatura hay ya una nueva cabeza en un marco que no puede eliminarse de ese horizonte de inconstitucionalidad que domina a las instituciones ecuatorianas. En este caso, a una importantísima entidad, el Consejo de la Judicatura, que gobierna en buena medida la parte administrativa, se supone, pero con frecuencia va más allá de la justicia ecuatoriana. Quisiéramos conocer su visión sobre este panorama y qué es lo que puede suceder en estos pocos meses con Godoy frente al Consejo de la Judicatura. Bueno, buenos días, don Gustavo, un abrazo para usted, saludos también para todos quienes están ahí en el panel y por supuesto para quienes nos están escuchando y, de ser el caso, mirando a través de Antena 1. Usted lo ha dicho, en estos días hay varios elementos, varias tomas de decisiones y no tomas de decisiones que han confluido alrededor del sector justicia, que en estos últimos meses ha resultado muy golpeado. Y quiero empezar por lo más fresco, que es el tema de anoche. Un secreto a voces que el correísmo con 47 votos tenía suficiente para salvar de la censura a un funcionario que al día de hoy enfrenta al menos 2 procesos penales con acusaciones muy graves. El uno por un tema de obstrucción a la justicia por haber suspendido y sancionado a un juez que estaba en conocimiento de un caso importante y haberlo hecho violando el procedimiento y el quórum necesario establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y luego lo más grave, el famoso caso Metástasis, donde incluso anoche, paralelamente en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, uno de los procesados decía acogerse al procedimiento abreviado o solicitaba acogerse al procedimiento abreviado, aceptando naturalmente el cometimiento del delito, pero además reconociendo que a quien ayer el correísmo salvó de una censura en la Asamblea Nacional, se le había cancelado $10,000 para traficar casos en la función judicial. Pero para el correísmo no ha habido pruebas. Para el correísmo no hay elementos suficientes que hagan pensar que desde marzo hasta diciembre de 2023, e incluso antes, cuando era juez, pero en el caso de su corta, pero muy dañina estancia en el Consejo de la Judicatura, el señor Wilman Terán no cometió incumplimiento de funciones. Es decir, para esta gente, traficar influencias, pertenecer, como ha dicho la Fiscalía, a una estructura delictiva encaminada a afectar la independencia de la función judicial, no ha sido incumplimiento de funciones. Yo no sé entonces qué es para el correísmo. Que un consejero o que un vocal del Consejo de la Judicatura, mucho más quien ostenta la presidencia, incumpla funciones cuando uno de los deberes fundamentales que establece la Constitución y también el Código Orgánico de la Función Judicial para esta clase de funcionarios es velar por el cumplimiento de un principio fundamental que es la independencia judicial, tanto interna como externa. Entonces, si Metástasis, si independencia judicial no son elementos suficientes para determinar en la vía paralela, que es el ámbito de la responsabilidad política, que Wilman Terán, Maribel Barreno y otros son responsables políticos de esas decisiones, entonces estamos en una cosa ya de locos. El correísmo aupando y auspiciando la impunidad. Y por otro lado, usted decía otra cuestión. Días atrás, en el Consejo de la Judicatura, en el Consejo de Participación Ciudadana, se elige en 2 sesiones atropelladas finalmente a un presidente del Consejo de la Judicatura. Pero en esto hay varios ribetes, es decir, la designación inicial de la colega Dunia Martínez tampoco estuvo exenta de polémicas y de irregularidades. Y aquí me parece que a los consejeros que ahora están en minoría y que quisieron pasarse de vivos, al no permitirle la votación a la consejera Bonifaz, la señora, entiendo que se conectó tarde, pero finalmente había estado esperando en la plataforma virtual de Zoom alrededor de 20 o más minutos y no se le permite el acceso a la plataforma para tomarle su votación.
hábilmente para decir que había un empate de votos y utilizar o mal utilizar, porque se violó también el artículo 17 del reglamento de sesiones del Consejo, para utilizar mal el voto dirimente del presidente y en esas condiciones donde no había empate, porque además habían 3 votos a favor de la señora y 3 abstenciones, ahí no hay empate, el voto en abstención no es voto, pero bueno, se utiliza mal el voto dirimente y se nombra mal a la señora Dunia Martínez. Evidentemente, 2 días después hay este procedimiento, esta sesión donde la votación fue reconsiderada. Y perdón que se lo diga, don Gustavo, yo en muchas ocasiones he coincidido con las decisiones, con las declaraciones que han hecho los actuales presidente y vicepresidente del famoso CPCCS, pero en esta ocasión yo voy a discrepar. El procedimiento adoptado en la sesión donde se nombra a quien hoy a muchos no gusta, a mí tampoco me agrada el pasado de cartera de clientes del señor Godoy, pero yo no le conozco al señor Godoy, no sé qué tan buen trabajo va a hacer en estos 6, 7 meses que va a estar al frente. Y finalmente yo no he sido el que le puso en la terna, pero vamos a ir por partes. Reconsideraron la votación. ¿Podía reconsiderarse la decisión del lunes anterior, el día miércoles? La respuesta es sí. El artículo 18 del reglamento de sesiones del CPCCS lo permite. Permite que un consejero, cualquiera de los consejeros que haya actuado en la sesión donde se tomó la decisión, mocione la reconsideración. Para que haya trámite de esa moción debe haber el apoyo de otros 3 consejeros más, principales, titulares, y para que se apruebe la moción de reconsideración se requieren al menos 5 votos de los 7 que integran el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Se cumplió este procedimiento? Se cumplió a cabalidad. Aquí se quiso decir en algún momento que algunos consejeros como Bonifacio Verduga, como no participaron de la sesión original donde se designó a Dunia Martínez, no podían votar por la reconsideración. Nada más falso que eso. El reglamento no establece que quien no estuvo en la sesión donde se tomó la decisión a reconsiderar no puede votar por la reconsideración. Lo que el reglamento establece es que solamente quien estuvo en la sesión puede mocionar. Pero esto es procedimiento parlamentario básico, porque un momento es la moción y otro es el de la votación respecto de esas mociones. Así que en ese sentido, la designación, desde mi punto de vista, es perfectamente regular. Otra cosa es que la avivada de Calvache y Fantoni salió pésimo, ¿no? Porque es gente que, en este caso, digo, luego con mucho respeto, por supuesto, pero se trata de gente o que está mal asesorada o Ahora, que no entiende. doctor Quintana, aquí sería bueno que usted, muy buenos días, aquí sería bueno que usted también nos comente sobre este cambio en la decisión de uno de los consejeros de Participación Ciudadana, de Augusto Verduga, que estaba con permiso de paternidad y para la sesión en la que iba a reconsiderarse la votación, él exige que se le quite, digamos, esas vacaciones o que se le permita, pese a ese permiso de paternidad, participar en esta sesión. Ahí hay varias cosas, Roxana. Buenos días. Efectivamente. Primero, ya estuvo bueno esto de que a los ciudadanos nos vean la cara, ¿no? Esto de decir, es que es práctica común. Y antes de ir a lo de Verduga, voy con lo de Bonifaz. Porque más allá de que hubo este intento de avivada de no dejarle votar, la consejera también se conecta a la hora que le da la gana. Y esto pasa en el Consejo y esto pasa en la Asamblea, donde cuando se convocan a las sesiones, los legisladores, o en este caso los consejeros, asisten a las sesiones a la hora que les da la gana. Si es virtual, se conectan cuando quieren. A veces no se conectan al debate y se conectan solamente como levantamanos a consignar el voto. Esa es la mala práctica de nuestros estamentos públicos y de nuestros órganos colegiados, de hacer lo que les da la gana, de no respetar los horarios. Así que esta primera observación también para la consejera Bonifaz. Luego el señor Verduga, en un acto de desesperación total, al saber que su voto podía inclinar la balanza a favor de quien hoy ya preside el Consejo de la Judicatura, decide renunciar a un derecho que se supone que por norma constitucional y por disposición expresa de la ley es irrenunciable, la licencia de paternidad. El señor había estado, y yo me enteré la semana anterior, que había estado gozando como corresponde de una licencia de paternidad. Y oh sorpresa, en un acto de
de generoso desprendimiento, el caballero renuncia a su licencia, algo que jurídicamente no procede porque es un derecho irrenunciable del trabajador, y decide incorporarse a la sesión. Ahora, ¿eso es irregular? No. ¿Eso hace que el nombramiento de Godoy sea irregular? No, señor. Ese nombramiento, esa votación fue bien reconsiderada, aunque a muchos no les guste. Y en esto hay una cosa final que decir, Roxana, porque aquí le hemos puesto etiqueta política a los 3 integrantes de esa terna, porque aquí se ha dicho que Dunia Martínez es prima hermana del señor Iván Granda, esposo de la señora Romo. Entonces obedece a Construye. Que el otro integrante de la terna que no fue nombrado, el señor Telmo Molina, un juez de acá de Quito, él es puesto por el gobierno, él es cuota del gobierno. Y ahora se ha dicho que el señor Godoy es un mix que nace de un apoyo o de un acuerdo entre el correísmo y ADN. Entonces el señor responde al correísmo y al gobierno. Y le hemos querido poner a esta terna bandera política. Pero entonces, si eso fue así, porque ni Construye, ni el PCC, ni ADN, ni la Revolución Ciudadana envían la terna. ¿Quién envía la terna según el artículo 179 de la Constitución? El presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y aquí hay un funcionario que está pasando de agache, y me refiero al doctor José Swing Nahua, actual presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, y quien puso esos nombres en la terna, redactó el oficio y lo envió con sus hojas de vida al Consejo de Participación Ciudadana. Toca este punto clave, doctor Quintana, que es en el que realmente tenemos que aterrizar, pero de por medio también vale la pena saber quién es Mario Godoy. Usted dice no conocerlo, pero ha trascendido a través de los medios de comunicación su relación. Se supone que en una relación abogado-cliente con 2 narcos, pero estos resultaron ser sus ex cuñados, los hermanos Eduardo y Juan Pablo Larrea, hermanos de su esposa. Esto por una parte. En esto ya hay otros temas que discutir, pero exactamente el punto clave es de dónde viene este señor Godoy. Fue José Swing, el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, que sin consultar al Pleno envió la terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y está allí de por medio también lo que puede suceder, que es lo que le planteaba en estos próximos 7 meses. Hay unas elecciones claves dentro del sistema judicial de Ecuador. Deben nombrarse a los jueces nacionales, entre ellos, ojo con esto, hay 3 jueces de la sala penal. Y sabemos los casos que están ventilándose en esa sala. Sí, usted pone puntos sobre la mesa que son fundamentales, pero yo voy a recalcar, si acá el señor Godoy, o si hubiese sido el caso la señora Dunia Martínez, están o hubiesen estado ocupando el sillón de la presidencia de la Judicatura, es exclusiva responsabilidad de quien remitió la terna. El Consejo de Participación Ciudadana no hace la terna, nombra, pero nombra sobre la base de una terna que otro le envía, y eso es lo que la gente debe entender. Así que, si aquí tenemos a un presidente actual que pudo haber tenido un pasado de clientes cuestionables, y yo le voy a decir, porque yo también he sido atacado en este último tiempo por un cliente que tuve, ¿ya? Y los abogados en libre ejercicio tenemos absoluto derecho, está establecido en los principios de Bangalore sobre independencia judicial, que los abogados no tenemos ningún derecho, o más bien dicho, no tenemos por qué ser identificados con los clientes a los que defendemos. Y se lo habla un abogado en libre ejercicio. Así que el hecho de que él haya defendido a Allen Berbera, al ex prefecto o alcalde de Cayambe, me parece que fue alcalde de Cayambe, no ha sido prefecto de Pichincha, fue candidato, el señor Churuchumbi, y otros políticos más, y el caso que usted comenta, que es un caso de 2 personas que fueron judicializadas por narcotráfico, esos eran elementos de probidad, que adivine quién tenía que analizarlos antes de enviar la terna. El doctor Swing, pues, porque resulta que ese pasado de cartera de clientes que a muchos no ha gustado, es un tema que está ahí, como usted dice, esos son temas que se pueden conocer, ¿ya? Porque además es un colega, es un abogado, ahora presidente de la Judicatura, que se ha hecho conocido por defender políticos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, en esas condiciones, el absoluto responsable de esta terna y de la designación del señor Godoy se llama José Swing Nahua. Ahora, Iván Saguicela,
Es Iván académica. Saquicela, el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, recientemente en declaraciones públicas señaló con el dedo a José Swing por este acto, y además llegó a decir que había a través de esta acción entregado la justicia al correísmo. Esto ya Y desde concuerdo plenamente con las con connotaciones Saquicela. políticas, exactamente quisiera saber su punto de vista. Y por otra parte, en la noche de ayer tuvimos declaraciones del licenciado Ramiro Vela, quien es de ADN, asambleísta por Tungurahua, y él literalmente, y luego lo argumentó, señaló que la Asamblea Nacional se encuentra tomada, controlada por el correísmo. ¿Es esta la realidad? La justicia, la función legislativa están tomadas por el correísmo. Vamos por partes. Yo voy a coincidir plenamente con el doctor Iván Saquicela, porque cuando él era presidente de la Corte, el Pleno le fastidiaba la paciencia diciendo, usted no puede enviar la terna, tiene que consultar con el Pleno, pese a que el artículo 179 de la Constitución establece con claridad que es competencia del presidente de la Corte Nacional de Justicia el envío de la terna. Y aún así, a Iván Saquicela, las 3 o 4 ternas que tuvo que enviar, todas le fueron obligadas a consultar con el Pleno. Por eso cuando nos dicen, es que Saquicela debe hacerse cargo del nombramiento de Wilman Terán, de la permanencia de Terán en la judicatura. Sí, por supuesto, si él es el que envió la terna. Pero ¿quién aprobó esa terna en esa ocasión? El Pleno de la Corte Nacional. En este caso, entiendo que la terna del doctor José Swing fue enviada por autoría de él, sin ni siquiera una anuencia del Pleno, más allá de que, insisto, ese no es el procedimiento es que el presidente hace la terna y la envía. Pero hágase responsable de no haber tenido la capacidad o quién sabe la voluntad y la independencia suficiente para elaborar una terna con gente que sí la hay en el país, decidida a hacer un buen trabajo en la judicatura y que no tenga el más mínimo rastro, como ha tenido esta terna, la más mínima sospecha de que esta gente está vinculada a X, Y o Z organización política. Y por eso coincido con el legislador Vela. En este momento, sí, da toda la impresión desde el plano político que se ha metido las manos nuevamente en la función judicial y que usted ahora tiene un vocal presidente que aparentemente tiene hartos vínculos políticos. Veo que no solamente con el correísmo, sino con otras tiendas políticas también, lo cual evidentemente compromete ya su independencia como presidente de la judicatura y lo que pone en riesgo un proceso fundamental que usted anotaba hace unos momentos, el concurso de renovación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, que va a estar en manos de esta administración, porque en 6 o 7 meses que le durará el cargo al señor Godoy, ya estarán nombrados jueces, entre otros jueces de sala penal de la Corte Nacional de Justicia, que sí o sí van a tener que entrar a conocer y resolver todos estos casos que ahora se están llevando adelante por iniciativas o acusaciones de la Fiscalía General del Estado. Así Ahora, que doctor, sí, un mal nombramiento y aquí los dedos deben apuntar y señalar a los responsables. Responsable número 1, presidente de la Corte Nacional de Justicia, y segundos responsables, los señores del Consejo de Participación Ciudadana, que teniendo la posibilidad de devolver la terna, no lo hicieron. Y nombraron al buen Tuntún como han hecho. Ahora, a la señora doctor Duro, Quintana, justamente respecto de este nombramiento, el día de hoy, 18 de julio, está previsto que se dé trámite a esta acción de protección que busca anular esta designación, la designación de Mario Godoy. Hace un momento usted nos decía que fue todo legal en el proceso en el cual se eligió al interior del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo ve usted esta acción? ¿Tiene posibilidades? ¿No tiene posibilidades? Me aventuraría, Roxana, a decirle que no. Y le diría que no porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido absolutamente clara respecto de qué ocurre con alguien que es nombrado y ha posesionado en un cargo público. La Corte ha hecho una distinción entre lo que es la mera expectativa de lo que es la expectativa legítima en materia de ejercicio de cargos públicos. Me explico. La Corte ha dicho que es mera expectativa el hecho de presentarse a un concurso o de intervenir en un proceso en el cual se aspira a ser nombrado funcionario público. En ese caso, dice, el mero hecho de participar o de concursar o de intervenir en estos procesos no genera situaciones jurídicas consolidadas favorables
al aspirante al cargo público. No hay violación de derechos, pero cuando la persona ya ha superado el proceso de designación, ha sido nombrado y entra en posesión del cargo, hay un derecho adquirido, hay una situación jurídica consolidada que se denomina expectativa legítima de ejercer un cargo público. En esas condiciones, entonces, yo le diría que el juez que esté resolviendo el caso, primero ya le han negado la medida cautelar a la señora que ha presentado esta demanda, una comedida, porque los políticos nunca dan la cara, ¿no? Entonces utilizan estos observatorios, estas fundaciones, estas cosas para disfrazar esto de participación u observación ciudadana, cuando detrás de esto también hay un interés político, y el interés político es echarse abajo el nombramiento del señor Godoy y forzar el nombramiento de la señora Dunia Martínez, que también tiene parentescos políticos y que también tiene relaciones políticas. Digámoslo de frente, yo respeto mucho, conozco a Dunia Martínez, es una gran académica, ¿ya? Pero la doctora Martínez, aparte de su filiación político familiar con el señor Granda, es docente muchos años de la UDLA, tiene una relación muy estrecha con la doctora Alexandra Vela, ex ministra de gobierno del gobierno de Lazo. Entonces, bueno, hay cosas que también analizar. Entonces, aquí me parece que lo que se quiere es forzar a que se escoja a la señora Dunia Martínez. ¿Es procedente hacerlo a través de una acción de protección, Roxana? La respuesta es no. Así que yo creo que el juez que esté resolviendo el caso debe rechazar ya en sentencia, cuando corresponda, esta acción de protección que, le insisto, no tiene ningún fundamento. Nos caiga bien o nos caiga mal el señor Godoy, a mí no me gusta el nombramiento que se ha hecho del señor Godoy. Terminemos, doctor Quintana, con un brevísimo análisis político, pues esto tiene connotaciones políticas y es un eje transversal. Le preguntaría a usted cuáles considera son los pilares de ese poder político del correísmo en distintas funciones del Estado. ¿Es su medio centenar de asambleístas? ¿Son mandos medios en las instituciones que nunca fueron removidos? Recordemos que estamos ya prácticamente en un proceso electoral. Hay analistas que visualizan que habrá una polarización en las próximas elecciones y las cosas no cambian entre ADN y la Revolución Ciudadana. Le pediría en este análisis final sus reflexiones sobre qué deben o qué debemos hacer como votantes los ecuatorianos. Bueno, sí, el correísmo tiene un capital político porque gobernó el país 10 años. Y en 10 años mucha gente accedió a importantes cargos públicos, incluso muchos de ellos ya de carrera administrativa, en todos los estamentos del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, transparencia y control social y poder electoral. Entonces, parece que va siendo muy complejo para los gobiernos tratar de identificar esos, como usted dice, esos mandos medios que a través de sus decisiones, digamos, por un lado boicotean la gestión de los gobiernos de turno, pero también de algún modo filtran o procesan la información que es utilizada por quienes representan al correísmo en la Asamblea Nacional. Por eso yo suelo discrepar con quienes dicen que el correísmo está muerto. Mis queridos amigos, en la próxima elección el correísmo estará en segunda vuelta, eso es fijo. Solo resta saber si será con Daniel Noboa o con cualquier otro aspirante a la presidencia de la República. El correísmo sigue siendo una fuerza política importante, por más que discrepemos, por más que nos caigan mal. A mí no me gusta, no he votado ni votaré jamás por esa banda delictiva llamada Revolución Ciudadana, pero hay que reconocer que es un adversario político y al adversario político hay que vencerlo como corresponde en las urnas. Entonces usted me dice, ¿qué debemos hacer? Escoger bien, pues. Escoger bien, porque este país ha entrado en esa polarización absurda de que todo debe girar en torno a qué haría o qué dejaría de hacer el prófugo Rafael Correa. Y creo que para poder estar mejor de lo que estamos o pudiésemos estar, para estar bien como país, nosotros debemos salir de esa dicotomía, avanzar hacia una situación en la que no tengamos que vernos abocados a escoger al candidato que no es correísta, para evitar que el correísmo gane la elección, porque si esa va a seguir siendo nuestra mentalidad y nuestra actuación finalmente en las urnas, nos va a pasar lo que nos sigue pasando ahora. El correísmo seguirá teniendo la primera minoría en la Asamblea Nacional y el gobernante, que no va a tener mayoría en la Asamblea, se va a ver obligado a pactar con el correísmo.
Y entonces vienen estos repartos, y entonces vienen estas desavenencias, y entonces vienen estas peleas, porque ahora, claro, estamos en un momento preelectoral, entonces ahora nadie quiere juntarse con el gobierno es el patito feo. Al margen de los resultados políticos que pueden darse en las elecciones, parece que de lo que nadie nos salva, o nadie salva al Ecuador, es de la cooptación de funciones del Estado y de esa crónica debilidad institucional. Por eso, don Gustavo, perdón que se lo diga brevemente, por eso el próximo presidente o el próximo gobierno, si es que tiene visos de responsabilidad, lo que tiene que promover es un proceso serio de una reforma institucional que debería pasar por una asamblea constituyente para abandonar este esquema, este modelo institucional que está plasmado en la Constitución de Montecristi, que es un modelo perverso y que es un modelo que tiende a concentrar el poder en la figura del presidente de la República, no importa quién gobierne. Por eso es que usted ve que Correa utilizó muy bien este modelo, le vino muy bien al presidente Lenín Moreno, también a Guillermo Lasso, y ahora vemos que también le queda muy bien al presidente Noboa. De tal manera que, ojalá a futuro haya alguien que nos promueva un proceso constituyente serio, donde nos sentemos a debatir cuál es el modelo institucional que sirve para que las instituciones del Estado, las funciones de poder estén al servicio del ciudadano y al servicio del interés público y no al servicio de las organizaciones políticas, porque finalmente eso es lo que estamos viendo ahora. Bien, muchísimas gracias, doctor Quintana. Realmente apreciamos su visión tan clara sobre un tema que aparentemente es incidental, el nombramiento de Mario Godoy, pero que tiene todas las connotaciones que hemos podido desarrollar en este diálogo. Gracias por habernos aceptado esta entrevista. Han escuchado al doctor Ismael Quintana, catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional.